Y ahora vamos a hacer así. Bien, y ahora vamos a hacer, creo que ahí estamos. Bueno, espero que se hayan entretenido con la clase del viernes pasado, que creo que fue bastante intensa, productiva, sí, pero intensa. Como les comenté, requería de la atención de la clase y seguramente un poquito de lectura después y vamos a estar en sintonía. Y si les queda alguna duda, obviamente hagamos algún espacio para hablar, sea en horario de clase o fuera, y nos hacemos algún espacio con quienes tengan dudas para pulir ese problema. Debe ser el más complejo del curso. Hoy vamos a cambiar de tema, vamos a comenzar a hablar de ciertos segmentos de la cadena de valor de un sector de un servicio de infraestructura que pueden tener características distintas a la de monopolio natural, que ese segmento esté en condiciones de ser atendido en condiciones en competencia, pero que no deja de ser un segmento o un eslabón dentro de una cadena, ¿sí? Y la pregunta, bueno, las grandes preguntas tienen que ver con si eso significa que la regulación llega hasta ahí y en ese segmento aplican reglas de mercado como cualquier otro bien o servicio en el cual existen condiciones para ser prestados en competencia, o, o la regulación sigue teniendo un rol. En esta filmina yo, bueno, básicamente esas preguntas genéricas que acabo de hacer está abierta en 3, pero antes de eso, pensemos un poquito específicamente en qué nos estamos enfocando, ¿no? Cuando uno aprieta una tecla de luz para prender una lamparita en su casa o, o la apaga, ¿sí? Consume y deja de consumir electricidad, nos podemos preguntar el ciclo de producto, ¿no? De cómo se produce y cómo llega hasta esa lámpara. Y básicamente hay un segmento, no es una única empresa que provee el servicio o una única actividad que se provee de una vez. De hecho, no debe existir en casi ningún caso, excepto, no, ni siquiera bienes primarios, que la producción sea completamente en, un, en una instancia. En el caso de electricidad, primero se tiene que generar, es una planta generadora, con distintas tecnologías, pero hidroeléctrica es una represa, una central térmica si funciona a gas, una central nuclear si esta tiene esas características, pero ese es el eslabón de la generación. Luego esa electricidad que es generada de alguna manera tiene que llegar a tu casa y básicamente se requieren de 2 piezas más en la cadena para eso. La primera es una red de transmisión, entonces generación, transmisión. Esa red de transmisión lo que hace es recibe la electricidad y la hace llegar
a las grandes zonas de consumo, voy a decir no puntos de consumo, sino zonas de consumo, y luego tiene que existir también una red con otras características que se encarga de la distribución capilar. Y entonces vamos a distinguir la generación, la transmisión de alta tensión, si quieren. Después hay todo un proceso ingenieril, técnico, de bajada de tensión, voltaje, amperaje, frecuencia, para que la electricidad pueda llegar a usuarios finales. Si nosotros como usuarios residenciales somos un usuario final, la distribuidora se encarga de hacer toda esa tarea y hacerla llegar a través de cables a tu casa. Si sos un usuario industrial, tal vez se requiere, como ya hablamos en algún momento, se requiere otro tipo de tensión, otro tipo de especificidad del activo, pero en el fondo es lo mismo, tiene que pasar por la red de transmisión y luego ese tramo final. Entonces, físicamente hay como 3 tareas, ¿sí? Generación, transmisión y distribución. Además, en la tarea de hacer llegar la electricidad al usuario final, esa tarea tiene a su vez dos componentes. El componente físico de distribuir, de hacer pasar la electricidad por el cable, y también un componente comercial, que es el de comprar la electricidad, si la actividad se trata de comprar electricidad, y venderla al usuario final. Entonces hay una actividad de compra-venta, después vamos a discutir más o menos regulada, pero una actividad de compra-venta. Si esa actividad por alguna razón se puede desacoplar, la de compra-venta de la de distribución propiamente dicha, tenemos una actividad más que se llama comercialización. Y históricamente, y digo esto porque históricamente, ahora voy a volver a lo de grandes usuarios y a lo de históricamente y al futuro. Entonces tenemos en esta descripción que les estoy haciendo un eslabón de generación, un eslabón de transmisión, un eslabón de distribución, y vamos a llamarle una actividad, porque no es tan física, pero comercial, ¿sí? Que es esta comercialización. 4 grandes actividades. Y lo que nos podemos preguntar, y acá les pido, va a ser una pregunta, es ¿cuál de estas 4 actividades tiene característica de monopolio natural? La primera pregunta que se hizo en clase para discutir regulación de servicios públicos, y cuáles de estos segmentos no. Y esto es una pregunta para ustedes. Silencio radio. A ver, vamos a empezar por algo. ¿Me están estamos conectados todos, ¿no? Se escucha, Walter, yo porque recién Bien, me bien. conecto. Perfecto, perfecto. No, era primero saber que estábamos conectados, que no le estaba hablando al aire. Bueno, entonces les hice esta descripción de eslabones y la pregunta es ¿cuáles de esos eslabones tienen característica de monopolio natural y cuáles no? Y en cuyo caso podrían ser provistos. Sí, alguien... Sí, yo te había hecho justo una pregunta sobre eso. La había dejado bien escrita, hecha. perdón. No, Acordate, está bien. una cosa, yo mientras Sí. comparto pantalla, por alguna razón no me aparecen las preguntas. Sí, no hay problema, no hay problema. Nada, te lo digo por acá. La pregunta es eso, si no tienen costos, o sea, ¿en qué parte, ¿no?, de estas etapas habría costos subaditivos? Y ahí me parece que no tendría sentido que haya competencia. Claro, y entonces ¿en cuáles? Por Y ejemplo, yo diría que en los primeros, ¿no?, de producción y generación, me imagino. generación.
¿sí? Entonces, uno se va a preguntar, para un consumo como es, en el mercado relevante, vamos a concentrarnos en Argentina a los propósitos de la motivación. ¿Qué se imaginan que es más económico desde el punto de vista de costos? Que haya una mega, no sé cuántos calificativos ponerle, planta de generación que atienda a toda la demanda del país, o la lógica más razonable es que haya un conjunto de plantas de capacidad limitada respecto al consumo en el país, ah, y que al tener capacidad limitada tiene una ventaja, que es que se puede localizar geográficamente en distintos puntos del país, aprovechar los recursos, aprovechar las economías, etcétera. O sea, ¿se imaginan una única planta generadora en todo el país o un número de represas, de generadoras térmicas, de generadoras, Un número. pequeñas generadoras? Valentina. Tomás creo que también iba a decir algo. Sí, 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 sí. Para mí tiene más sentido que haya una única planta o como mucho dos en todo el país, por ejemplo. Una cosa así como muy reducida la cantidad. Y que Bueno, después sí, eso es interesante. Sí, a ver, no, y generen después el sí, debate quizás ustedes. me parece que para lo que es la comercialización entiendo que está bueno que haya distintas opciones, que pongan distintos precios Mm, y que uno puede elegir. Por ejemplo, se me ocurre también con el tema de no solo de la electricidad, el gas, sino todo lo que tiene que ver con Wi-Fi, Internet, ¿no? Me parece que mm. por eso existen varias empresas, pero que la generación quizás de Internet en general puede estar monopolizado. Después habrá que ver si hay que regular. Bueno, a ver, ¿Tomás iba a complementar algo? No, yo dije que lo sumo eran varias, pero no competencia, pero tampoco una sola. Y después, bueno, iba a decir el tema de lo que dijo Valentina, cualquier servicio que tenga, que sea de red, parecería que lo más razonable es que sean menos, porque hay muchos Claro. costos hundidos. Sí, por ahí acá se nos mezclan dos cosas, que son los servicios de red. Eh, en economía, justamente hay que tener un cuidado del término red para red eléctrica y el término red para redes como las redes de usuarios, ¿sí? Pero supongo que te estás refiriendo Sí, a yo la de decía redes red de usuario, físicas. digamos. Ah, bueno, ok. Mejor entonces la aclaración. Bueno, a ver, resulta que en lo que a plantas generadoras se refiere, en estos eslabones que yo les describí, hay un número significativo de plantas generadoras. Hay, eh, a ver, ¿escucharon alguna vez de la represa Yacyretá? Sí. Bueno, la represa Yacyretá es la generadora más grande de la Argentina y debe atender más o menos el 10% del consumo del país. Salto Grande, ¿escucharon? Sí, Atucha. sí, sí. Ahora voy a dar otros nombres. Los Nihuiles, Central Puerto. No, ahí ya no. Bueno, no, imagínate que ni siquiera yo, si tengo que hacer una memorización de todas las plantas generadoras. Resulta que lo que les acabo de decir es que la planta generadora de mayor dimensión de vuelta, perdón que use la palabra, generar electricidad, ocupa aproximadamente el 10% del consumo del país. Entonces, habiéndoles dicho esto, y Yacyretá es el proyecto más grande en capacidad de generación en la Argentina, habiéndoles dicho esto, la pregunta de rigor es si siguen con la idea de que sería conveniente que haya una sola generadora o a lo sumo pocas, si tecnológicamente el mayor tamaño que puede tener una planta generadora, y esa es excepcional, alcanza a cubrir el 10% del consumo. Nada, de vuelta, no sería competencia, pero tampoco es monopolio, digamos, son unas pocas. O sea, entiendo que es solo 10% una sola, pero, Sí, por ejemplo, no, pero no hay más de convendría 50. una generadora al lado
de esa misma, digamos. Bueno, pero hay más de 50 Un generadores. oligopolio. Bueno, sí, está bien, y lo que podemos definir es, nadie está pensando en competencia perfecta acá, lo que está pensando es si se satisface la propiedad de monopolio natural, que es esta condición tecnológica, o de subaditividad de costos que vieron al inicio del curso, y lo que tienen que deducir a partir de esta descripción que les estoy haciendo, es que en lo que respecta a generación, seguramente no se satisfaga esa condición. Digo, si la planta más grande, y excepcionalmente más grande, tiene una cobertura de 10% del consumo, va a ser difícil justificar que se pueda pensar en una planta o en una tecnología que pueda atender el 100% del consumo, ¿sí? Imagínense cómo podría ocurrir eso. A lo que voy es a ver, primero hago la afirmación, así generamos el debate. A lo que voy es a que el segmento de generación de electricidad no va a satisfacer la condición de monopolio natural. Eso es una afirmación, y lo que quiero es, si a través de esta descripción que les estoy haciendo es suficiente para revertir la primer conjetura o elaboramos un poquito más. ¿Podrías repetirlo? Sí, lo que estoy diciendo es que el segmento de generación de electricidad, la generación de electricidad, no satisface la propiedad de monopolio natural. Y la forma en la que lo estoy diciendo es, imagínense que las condiciones tecnológicas que existen para generar electricidad hacen que la planta generadora más grande, y por lejos más grande, cubre aproximadamente el 10% del consumo total. Entonces, ¿cómo se puede imaginar que existe una tecnología o una planta generadora que cubra el 100% del consumo total a costos más económicos? ¿Ok? A ver, vamos a seguir un poquito y volvemos a generación, así no nos trabamos. Transmisión. En el segmento de transmisión, ¿qué es la transmisión? Imagínate, Yacyretá está allá en la zona de Chaco, Chaco Formosa. Entonces, la electricidad se genera ahí. ¿Dónde se consume? Se consume en tu casa, tiene que llegar a tu casa la electricidad. Entonces nos preguntamos cómo la electricidad que se genera allá en el norte, o Central Costanera, acá en Costanera, en Capital, en Ciudad de Buenos Aires, o Luján, la planta generadora ubicada en cualquier lado del país, y se consume para decir, en tu casa. Entonces la pregunta es, ¿cómo llega la electricidad a tu casa? Te puedes preguntar cómo llega el pan a tu casa, si crees, que es una buena pregunta también. Y la respuesta es, si confían en la descripción que les acabo de hacer, que el segmento de transmisión, o sea, hay que poner un cable, hay que conectar un cable desde la generadora hasta algún punto, que si les dije que después va a haber una red de distribución, es hasta el punto en el cual Edelap, que es la distribuidora que los atiende a ustedes, toma la electricidad y después la hace llegar a tu casa. De eso voy a hablar en un momentito. Entonces, el cable se va a encargar, repito, de traer la electricidad desde el punto de generación y llevarlo a grandes áreas de consumo. La pregunta es si conviene que haya un cable con capacidad de transmitir esa electricidad de un punto a otro, que físicamente existe, o dos cables, o tres o más cables, uno al lado del otro, con las mismas propiedades físicas que el primero, para hacer mover la electricidad de un punto a otro. Y ahí, bueno, a ver, vamos a tener que confiar un poquito en las leyes de la física y en cuestiones que tal vez nos escapan más para una clase de licenciatura en economía, pero que vale la pena, sí, por lo menos tener en cuenta. Si un cable físicamente puede
transmitir la electricidad de un punto a otro, bueno, ¿para qué voy a tener dos? ¿Sí? O tres, o más. Y esa es la pregunta de monopolio natural. Ujú. Era lo que te iba a decir, no sería práctico tener muchos cables, o sea, Bien, lo mejor es tener entonces, uno solo. bien, entonces la red de transmisión, vamos a decir, que es esos grandes cables que ustedes ven por el campo, las torres con los cables que van moviéndose radialmente por el país, generan todo un mallado, y ese mallado está optimizado, y lo que conviene es que exista un mallado y no dos, ¿sí? Desde el punto de vista de costos, si el primer mallado tiene la capacidad de transmitir la electricidad. Entonces, vamos a decir que el segmento de transmisión satisface la propiedad de monopolio natural. Después nos vamos a meter en EDELAP, ¿sí? Perdón. Nos Perdón, vamos a meter pero en... Sí, el tema de la generación no me quedó claro. ¿Por qué no sería, si justamente existe esa subaditividad de costos o no? no, yo dije que no existe. Ok. Dije, se los dije por contraejemplo, les dije, la planta generadora más grande de la Argentina tiene una capacidad de atender aproximadamente el 10% del consumo del país. ¿Sí? Dije eso. Entonces, simplemente hacé la pregunta, ¿cómo podés imaginarte una planta generadora que tenga una capacidad de atender el 100% del consumo del país si tecnológicamente no existe? ¿Mm? Y la forma más económica de generar la cantidad de gigawatts hora que se necesitan para consumir en el país es a través de la replicación de plantas generadoras. Existen plantas de represas hidroeléctricas, existen empresas centrales térmicas, nucleares, pequeñas generadoras renovables, de las cuales todavía no hice una mención. Y todas ellas sumadas, miren, vamos a hacer una cosa ya que estamos haciendo clase digital, nos podemos meter acá en Google, les voy a invitar, a ver si me sale bien. Nunca se me ocurrió hacer una cosa así, pero bueno, en clase ciertamente, están viendo, ¿no? Sí, 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 sí. A ver cómo era que la operación del sistema. Quiero ver si puedo mostrar acá, descargas. No, por ahí voy a perder tiempo porque ahora no me acuerdo dónde estaba costos y precios. Miren. Esto es jueves 27 de junio, hora 20:38, reporte de operación, dice que en la hora se consumió, a ver, déjame ver, cubrimiento del pico, en la hora pico, en la hora de máximo consumo en ese día se consumieron, bueno, vamos a decir 18.796 megawatts en una hora, así que no es necesario aclarar la hora. Fíjense cuánto es generación hidráulica, es aproximadamente el 18, 36, 25%, un poquito más, 27%, de la cual la más grande es 10, y después hay un montón de generadoras más que suman otro 17. La generación térmica, fíjense lo que ocupa. La generación nuclear, las atuchas, ocupan el menos del 10%. La cuestión es que acá hay un sinnúmero de generadores, muchos. Acá hay otro número de generadores, acá hay otro número de generadores. A ver, déjenme ver si puedo llegar rápido a dónde podría mostrarles informe mensual. Voy a entrar al informe de enero del 2001, déjenme ver dónde está la capacidad de generación, así despejamos. Nunca se me habría ocurrido hacer una cosa así, ¿eh? Pero bueno, ya que tenemos la tecnología.
Bueno, ¿no voy a tener suerte con alguna información desagregada de generadores? Bueno, miren, las represas, acá tenés el número de represas, ¿sí? Hidroeléctricas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, ¿sí? 11 represas hidroeléctricas. Después, y la más grande es Yacyretá. Después, voy a ver si hay algún listado de térmicas. No, ya hay demanda. Bueno, no voy a perder demasiado tiempo, pero les invito a entrar a Camesa. Ya les mostré al menos la composición de la fuente de energía para generar electricidad, que hay variedad, y les estoy afirmando de que dentro de cada tecnología hay varias generadoras. En las hidro encontramos 11 rápidamente, pero en las térmicas hay muchas más, y tengo que andar buscando a ver cuál es el informe que tiene el detalle de las técnicas. Les invito a entrar a Camesa, a la zona de descargas. Esto es una información muy rica del sector eléctrico en la Argentina. Aquí en varios hay informes mensuales, anuales, y entre esos dos está todo el detalle. Hay que sentarse a buscar, ¿sí? Pero ahí está todo el detalle de la evolución, de cómo funciona el sector eléctrico en números. Sí, alguien me iba a decir algo. No, yo te quería mencionar para descargar el archivo, si no, si querías buscar algo puntual, que lo podías descargar y, o sea, desde la descarga hacer un buscar palabras así como con No, yo F3 miré medio cruces en el rápido, teclado. sí, pero no era ese el informe. Tengo que andar entrando a los informes a ver cuál es el que tiene todo el detalle de los generadores. Tarea para ustedes. Así, porque ya, si no, se me va a ir demasiado el tiempo, pero el punto es que el punto que quiero transmitir es que en el sector eléctrico hay 4 segmentos para hacer llegar la electricidad al usuario final. 3 físicos y el comercial. Este segmento se puede atender no satisface la propiedad de monopolio natural, en el sentido de que no existe una única tecnología que permita abastecer el consumo del país a un costo más bajo que en múltiples combinaciones tecnológicas y de capacidades para generar esa misma cantidad. Dijimos que este segmento quedó claro que tenía la característica de monopolio natural, que no tenía sentido duplicar cables si un cable puede hacer la tarea de transmisión. ¿Bien? Chicos, espero que esto les haya quedado claro, de que hay un número importante de unidades de generación para abastecer una cantidad total. Y ese es el test de monopolio natural. Y con eso yo sigo. Sí, sí, se entiende, Después, profe. sí, después dijimos que en la distribución, estaba intentando arrancar con Edelap cuando volvimos para atrás, que en la distribución nos hacemos la pregunta de si sería conveniente que existan 2 cables que lleguen a tu casa con 2 medidores, y que esos 2 cables con 2 medidores te abastezcan electricidad, y que vos elijas por qué cable abastecerte. Y es una pregunta. No. Bien, entonces vamos a decir que este satisface la propiedad de monopolio natural. Permítanme ahora, ¿sí? Permítanme ahora dar un paso y desacoplar estas 2 actividades, ¿sí? Yo les voy a decir, ahora imaginen otra cosa, un poquito más futurista. En realidad, el cable que llega a tu casa, ya queda claro que tiene que ser un único cable, por las condiciones de monopolio natural. Pero puede pasar que quien te provea el servicio de electricidad
sea Edelap o sea Walter con Sociedad Anónima, si Walter con Sociedad Anónima tiene las condiciones para comprar electricidad y vendértela usándole el cable a Edelap, y pagándole a Edelap por el uso del cable para la red de distribución para hacer llegar la electricidad al usuario final. Lo que se necesitaría es que vos como usuario estés en condiciones de distinguir cuándo te está vendiendo Walter y a qué precio, y cuándo te va a vender Edelap y a qué precio, y cuándo te va a vender otro proveedor y a qué precio, ¿sí? Pero todo eso es más una actividad comercial, no una actividad física. Lo que te va a llegar a tu casa es una unidad de electricidad. Dicho esto, si hubiese un medidor inteligente que pudiese marcar, por ejemplo, Walter a qué precio te vende, Edelap a qué precio te vende, proveedor 3 a qué precio te vende, y que vos cliqueando un botón elijas a quién le comprás, comparando precios. ¿Lo ven futurista? Eso, ¿lo ven futurista? Si hubiese posibilidades de no tener cables. No, los cables se van a necesitar porque la electricidad se tiene que transmitir por cable. Pero vos, en tu casa, vas a tener un pequeño panel en el cual puedas ver a qué precios te está vendiendo el proveedor, y también mirar a qué precios te pueden proveer proveedores alternativos si vos a través de cliquear un botón puedas cambiar de un proveedor a otro. Es futurista. No mucho, les aviso, pero es. Si existiera ese tipo de tecnología, vos podrías desacoplar esta actividad de esta actividad, porque esta en el fondo es hacer mover electricidad de un punto a otro, y esta es comprar y vender. Y en ese caso, este segmento podría desacoplarse, o sea, que la actividad del distribuidor ahora tenga dos subactividades, la de comercialización y la distribución propiamente dicha, que la segunda es la que tiene característica de monopolio natural, o sea, esta, la de distribución, pero que esta no necesariamente tiene característica de monopolio natural, o sea, la compra-venta de electricidad para hacerte llegar electricidad a vos en mejores condiciones, que tiene de subaditividad de costos. Bien, dicho esto, resulta que si a los 40 minutos de clase todavía estamos hablando de electricidad, que debe ser el sector que más me motiva, que luego de la descripción de 4 segmentos nos encontramos con que 2 de ellos tienen características de monopolio natural, los físicos, y 2 de ellos no necesariamente tienen características de monopolio natural. La punta de generación y la actividad de comercialización. Y ya que me fui al futuro, me voy un poquito al pasado. Cuando en lugar de ser Walter el usuario, Magalí o Francisco, los nombres que me voy acordando, los usuarios son YPF o una gran industria, Aluar, el gran usuario tal vez tiene una capacidad de compra como para saltar de todo esto que estaba integrado anteriormente, saltar toda esta etapa de comercialización y ejercerla el gran usuario propiamente dicho, y solamente pagarle un peaje de distribución a la tarea de la distribuidora. O sea que el desacople de distribución y comercialización ya tiene muchos años, solamente que con grandes usuarios. Y llegado el momento, cuando el usuario pequeño esté en condiciones de hacerlo, bueno, eventualmente también se dará. ¿Vamos bien hasta acá con esta descripción? Sí, sí. Por eso espero. Pues si vamos bien, estos 2 segmentos que satisfacen la propiedad de monopolio natural, lo primero que vamos a decir es, bueno, estos tienen que estar atendidos por un único oferente, o sea, transmisión por un único oferente, la distribución en La Plata por un único oferente, y pero esto no necesariamente,
y esto no necesariamente. Ujú. Y acá se abren dos grandes temas. El capítulo 4 de Armstrong, Cowan y Vickers y el capítulo 5 de Armstrong, Cowan y Vickers. El capítulo 4 de Armstrong, Cowan y Vickers dice, si yo me concentro en este segmento, o en este segmento, o en cualquier otro que tenga estas características, la pregunta es si voy a permitir que, como agente regulador, ¿no? ¿Libero el mercado y que haya competencia o no? Bueno, ahora vamos a hacer las preguntas, pero básicamente es una pregunta, déjenme usar el término horizontal, es competencia en el mercado, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero al respecto? ¿Qué sería deseable al respecto? Pero también se generan otras preguntas, como por ejemplo que acá hay relaciones verticales, ¿sí? ¿Qué pasa si el dueño de esta red también está acá en este segmento compitiendo con otros, y entonces hay relaciones verticales acá? O el dueño de esta red también participa acá y acá. Entonces ahí lo que vamos a discutir son cuestiones de, este generador tiene que acceder a la red de transmisión para proveer electricidad, esta distribuidora tiene que acceder a la red de transmisión para comprar electricidad, y entonces el rol de la red de transmisión como intermediario va a ser importante justamente por esto que les dije. Primero por cuestiones que tienen que ver con integración vertical de distintos segmentos, y segundo, porque algunos segmentos prestan el rol de acceso de infraestructura para que otros puedan conectarse con otros eslabones en la cadena de valor. Ujú. Digo Una todo pregunta, eso, sí, viendo lo que hablábamos recién, en el caso de que no hubiese relaciones entre, digo, que no hubiese, que la persona que está en generación fuese también partícipe de la transmisión o de la distribución y así. O sea, en caso de que cada uno de estos eslabones fuese independiente entre sí. Que después igual, o sea, se necesitan, pero me refiero a que no esté personas, la misma persona dentro de los distintos eslabones. sí. ¿No sería óptimo dejar que tanto la generación y la comercialización sean liberalizadas? Digo, Bueno, en términos de lo que es el proceso competitivo, porque generaría el mejor precio. bueno, esa es la pregunta horizontal, ¿sí? Esa es la pregunta horizontal. Y acá la tenés, ¿sí? En ese contexto nos hacemos 3 grupos de preguntas. ¿Se deberían remover las barreras legales a la entrada? Si es así, ¿es apropiada la libre competencia? ¿O tal vez no queremos mucha competencia y debería ser un conjunto de licencias limitadas a un número de entrantes, a un número definido? ¿Qué queremos? ¿Libre competencia? ¿Poca competencia? ¿Competencia administrada? Eso es lo que vamos a charlar Claro, ahora en lo un rato. pregunto porque siempre Sí. venimos viendo desde que arrancamos la carrera, me parece, como que lo que es competencia perfecta, que bueno, si bien no existe, pero nos acercamos lo suficiente con estas charlas, como que es lo mejor en términos de bienestar. Ujú. Entonces, Bueno, por eso lo pregunto. y por eso estamos en una clase donde venimos hablando hasta esta altura del cuatrimestre de regulación de una empresa que provee un servicio de infraestructura, ¿sí? Eso es más o menos lo que estamos hablando. Ahora, a partir de ahora, estamos haciendo ese desacople en múltiples segmentos, detectando que algunos pueden proveerse en competencia, y entonces la pregunta que hace Valentina es válida, es esta pregunta que está acá, ¿sí? Pero es un poquito más compleja, eso es lo que te quiero decir, porque aparte tenemos que preguntarnos, si supongamos que decimos liberalizar, si con eso es suficiente y se elimina toda necesidad de regulación, y entonces queda un segmento ahí, una isla que está atendida en competencia, y después de alguna manera se conecta esa isla con toda la red de infraestructura para proveer el servicio al usuario, o de alguna manera hay que seguir regulando algo, alguna actividad, alguna interrelación. Y resulta que creo que lo que estoy describiendo acá es que genera mucha complejidad. Primero, este segmento está involucrado con este segmento. Entonces hay que tener dos cosas. Primero, competencia o no competencia versus regulación, y eso es un poquito el capítulo 4 de Armstrong, Cowan y Vickers. Y la relación entre segmentos, que puede haber integración vertical o no,
y puede haber tratamiento preferencial o no, y la transmisión es un activo clave porque es la que se necesita para acceder al usuario final, y entonces las condiciones de acceso son otro problema. Entonces, eso es el capítulo 5. Entonces yo ya les estoy anticipando cómo se van a ir abriendo las discusiones. En el capítulo 4 de Armstrong, Cowan y Vickers son preguntas más de tipo, yo les digo, horizontal, competencia en el mercado, y el capítulo 5 van a ser relaciones más verticales, distintos eslabones que están interconectados y que eso puede generar problemas de competencia. Entonces, Valentina, para darte un ejemplo, supongamos que decidimos que el segmento de generación puede funcionar libremente, no hay que regularlo, que se encarguen los generadores de competir, que eso le hace bien al usuario final. Pero resulta que uno de esos generadores es la empresa de transmisión, y la empresa de transmisión le pone condiciones a los competidores para pasar por la red, obviamente más favorables al generador de la empresa y menos favorables al resto. Entonces eso ya distorsiona la competencia, y todo eso lindo que vos dijiste de propiedades de bienestar de la competencia se fue al cajón por un mal diseño o por haber entendido mal las relaciones verticales que había ocultas en este segmento. ¿Se entiende el punto? Pero ahí me estoy adelantando al capítulo 5. Bueno, esto es interesante, porque cuando uno entra en gas natural, otro sector que le dedicamos un tiempo, en general la cadena de valor se caracteriza así. ¿Dónde están los pozos? Donde hay gas. ¿Y dónde es eso? En el noroeste, en la cuenca neuquina, en la zona de Chubut, en la zona de Santa Cruz, Tierra del Fuego, y algo en el mar. Ahí está el gas. ¿Dónde está el consumo? Distribuido por todo el país. Es verdad, en algunas zonas no llega, en particular en la parte norte del litoral. En el resto del país llega a la red de gas natural. El centro de consumo, área metropolitana. Acá voy a ir más rápido. Si les digo que el yacimiento de gas natural más grande que tuvo la Argentina en su esplendor, cubría entre el 35 y el 40% del consumo del país. Este era bastante grande, se llama Loma La Lata, en la zona de Neuquén, y el resto son todos yacimientos de distinta dimensión. Creo que a esta altura ya les queda claro que la producción no va a satisfacer la condición de monopolio natural, y vamos a hacer la misma afirmación con generación, que si se puede abrir el segmento a competencia, eso tendría ciertas propiedades en términos de bienestar. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque para hacer llegar el gas natural al usuario final, se requiere pasar primero por las redes de transporte. Las redes de transporte, imaginen grandes caños que vienen de las distintas zonas, noroeste, oeste y sur, grandes caños que traen el gas natural hacia los centros de consumo. Nos hacemos la pregunta de monopolio natural: ¿va a convenir hacer un caño de cierta dimensión que dos caños con la dimensión de la mitad para hacer llegar el gas al usuario final? Eso va a satisfacer la propiedad de monopolio natural. Las redes de distribución, a ustedes les atiende Camusi Gas Pampeana. Nos vamos a preguntar si conviene que haya dos caños de gas que llegue a tu casa con dos medidores, o un caño de gas. La respuesta va a ser uno, creo, con lo cual este segmento va a satisfacer la propiedad de monopolio natural. Misma historia que les dice con comercialización con grandes usuarios. Si es relativamente futurista todavía lo de comercializar electricidad con pequeños usuarios, les dejo como ejercicio pensar cómo sería comercializar gas natural.
con pequeños usuarios. Entonces, básicamente lo que les quiero mostrar es que, acá va a decir, perdón, gas natural. En otro sector típicamente tratado en el curso, también vamos a tener toda esta gran parte de infraestructura física con características de monopolio natural, las puntas con características de proveer en competencia. Y después, bueno, el último ejemplo que les menciono, para tener como un ABC de sectores, telecomunicaciones. Yo me pregunto todos los años a ver cuántas llamadas por mes hacen por un teléfono fijo, si es que levantan el tubo en algún momento, o ya el mundo está pasando por teléfono celular. En casa hacemos el chiste de que cuando suena el teléfono fijo en mi casa es por alguna encuesta o alguna novedad de la ciudad de Buenos Aires. Pero Sí, está yo ahí. ya no lo atiendo. ¿Eh? Yo ya no lo atiendo. Y por eso Suena no se y- atiende. Pero bueno, hay una red física de cableado que se encarga de hacer las interconexiones, y podemos hacer toda la misma discusión, ¿no? Si conviene que haya dos cables que llegan a tu casa o no, y entonces en su momento todo lo que era la red de telefonía local se consideraba que tenía características de monopolio natural. Hacer llamadas de larga distancia, en el fondo, ya no, porque la llamada a larga distancia es una historia muy parecida a toda esta descripción que yo les estaba haciendo acá. Alguien tiene la red en una ciudad, otro tiene la red en otra ciudad. Si yo le alquilo el link de origen y de destino, pago por eso, yo me puedo encargar de vender servicios de llamadas de larga distancia, y pagando por el uso de los cables, obviamente, que ustedes hagan las llamadas de larga distancia. Entonces, en esos segmentos se empezó a generar competencia relativamente rápido, hace mucho tiempo, pero este sector migró al aire, ¿no? Y al haber migrado al aire, las preguntas son un poco más delicadas, ¿sí? Donde yo les pregunte, ¿vieron cómo es una antena de telefonía celular, no? Porque uno cree que la antena de telefonía celular es aire. El servicio, digo, es usar el aire y a través del aire llega a tu teléfono. No necesariamente así. ¿Han visto antenas de teléfonos celulares arriba de edificios en la ciudad o expuestas en los distintos puntos para poder optimizar el flujo de llamadas, de movimiento de datos y demás? Les hago este comentario porque yo les voy a preguntar, desde el punto de vista de los costos, ¿qué creen que es más económico? ¿Que haya una antena con capacidad de 100 para abastecer las llamadas o los movimientos de datos y llamadas de telefonía celular, o dos antenas de tamaño de 50? A ver qué me Y dicen. depende del tamaño del país, ¿no? Bueno, claro, Igual creería que no. O sea, me imagino Uruguay, que es chiquito, sí. que quizás puede ser óptimo tener una o dos antenas nada más, en casos como nuestro país o países también No, más las antenas grandes. físicas, en La Plata debe Sí, haber por lo menos 40 antenas, no sé, en la ciudad de claro, La Plata. Porque las antenas son las torres que trazan líneas por donde se mueven los datos, aunque vos no los veas, ¿no? No estoy pensando sí. en un operador del servicio, sino en las antenas físicas. No, sí, pensaba lo mismo, en las antenas. No, pero en Uruguay hay Eh, unas cuantas más que una o dos. De hecho, en La Plata debe haber, no sé, me estoy imaginando 40 Me antenas, por ahí estoy confundí yo, me exagerando. había imaginado las que son, no sé cómo, esas, no sé cómo describirlo, Es pero en mi cabeza. una torre como un No, molino. la que yo tenía pensada era la que es como un óvalo, sale decirlo así, que está apuntando para el cielo, Ah, no, esas son de ya desde datos el piso, satelitales. claro, no me confundí. No, en ese caso sí, o sea, es lo que No, pero está ya bueno que lo te hayas dijiste vos. confundido y te hayas ido a una antena satelital, porque nos vamos a preguntar si convendría tener una antena satelital o dos, si con una haces bien todo el flujo de datos.
En ese caso creería que no, bueno, depende del tamaño del país. Y con la antena O física va a sea, pasar lo sigo mismo. con mi argumento, ¿no? Sí, sí, pero con la antena física va a pasar lo mismo, te vas a preguntar lo mismo y vas a llegar a la conclusión de que tal vez convenga que haya. Imagínate poner, si podés poner 10 antenas en el centro de La Plata, imagínate poner 30, ¿sí? Para que haya 3 operadores. Entonces ahí uno se puede hacer la pregunta de tecnológicamente, cuántas redes tiene que haber proveyendo el servicio. Sin embargo, como este sector de telefonía celular arrancó como desregulado, ahora está en proceso de discusión eso, pero arrancó como desregulado, se lograron la evolución del sector, mostró que está en condiciones de tener por lo menos 3 operadores, ¿sí? Y que se pueden hacer acuerdos de cooperación, de compartir esta infraestructura que justamente, si vamos al detalle mínimo, por ahí tienen la característica del monopolio natural. Entonces yo te comparto mis antenas con acuerdos de cooperación, ¿no? Mis antenas en la ciudad de La Plata y vos me compartís tus antenas en la ciudad de Neuquén. Y entonces yo no tengo que invertir en antenas para entrar en la ciudad de Neuquén y vos no tenés que invertir en antenas para entrar a la ciudad de La Plata. Y así se ha logrado, por lo menos en la Argentina, que haya 3 operadores, ¿sí? Que es distinto el número de operadores que el número de antenas que se necesitan. No hay 3 cables, entre comillas, ¿no? Porque esto es más aire con antenas, pero hay 3. No hay 3 cables para proveer el servicio los 3 servicios de telefonía celular. Discusiones que se hacen también con Internet, ¿no? ¿Qué sería conveniente? ¿Que haya 2 cables entrando a tu casa o 1? Contesten ustedes. ¿Qué pregunta? Para mí uno. Y claro, y sin embargo no es un servicio, o no lo era hasta que está sujeto a discusión ahora, pero no fue un servicio regulado el de Internet, porque también avanzó como el de telefonía celular, y sin embargo vos me estás diciendo que sería conveniente de alguna forma prestar atención a que la tecnología para hacer llegar Internet a tu casa sería conveniente que haya un solo cable y no 2. Bueno, ahí volvemos a la pregunta de usar una infraestructura común y qué es el servicio y qué es el cable, ¿no? No me voy a meter en demasiado con eso porque justamente esto es tema reciente que se va a estar discutiendo en la Argentina, aunque en varios lugares del mundo esto no se discute porque ya está entendido que son procesos que se pueden dar en competencia. A ver, ¿dónde estamos parados? Tengo una consulta. Sí, Con las innovaciones tecnológicas que hay en estos sectores, sobre sí. todo en las telecomunicaciones, ¿no puede haber un criterio de eficiencia dinámica de quizás no intervenir tanto? Porque capaz que hay una regulación que se impone y ahora con los celulares ya hablar de telefonía fija que es como arcaico. Ah, no, claro, claro. Pero bueno, avancemos, ¿sí? Han escuchado hablar de triple play y quadruple play, ¿no? ¿Sí? No me suena. No, no, Bueno, no. que es un poquito la versión técnica de lo que acabas de decir, que, que la evolución tecnológica está yendo a que la infraestructura para proveer el servicio de TV por cable, de telefonía y de datos, se termina concentrando, o sea, es posible hacerlo sobre una misma plataforma, y entonces todos esos servicios como que se van fusionando en una gran cosa del paquete digital, ¿sí? En su momento se le llamó Triple Play, ¿sí? Pones así en Google y pones Triple Play,
y vas a encontrar Triple Play Telecommunications, y ahí vas a ver cómo toda esta cosa evolutiva tiene nombre, y de hecho en algunos casos se llama Quadruple Play, que combina servicios de Triple Play, servicios de contenido audiovisuales, telefonía física, banda ancha y televisión con datos móviles, ¿sí? O sea, que ya no se le llama más la terminología arcaica, sino que tiene en este empaquetado, tiene, bueno, el conjunto de servicios digitales, vamos a llamar. Y el mundo va a seguir evolucionando, sí, ciertamente. Dicho esto, wow, 1 hora. Las preguntas, les dije, se abre la discusión horizontal y la discusión vertical. La discusión horizontal es, les dije, abrir los segmentos a la competencia o no, si es apropiado que sea libre competencia o de alguna manera administrada, y si la competencia es suficiente o se requiere de alguna manera un rol complementario de la regulación. Esas son preguntas que vamos a ir haciendo entre esta clase y la que viene. Y las cuestiones de relaciones verticales van a estar más en el capítulo 5, y eso lo van a ver con Santiago. Bueno, por alguna razón la motivación hoy fue un poquito más larga, espero que entretenida, y ahora siguen cosas de discusión de modelo de clase y demás. Por favor, interrúmpanme. La clase tiene una guía, pero bueno, nos vamos adaptando a las demandas de los alumnos. Entonces, suelo arrancar ya en la discusión del segmento propiamente dicho, dejo de lado por esta cuestión de interrelaciones verticales que ya les dije que son clave y que las van a ver con el capítulo 5 de Armstrong, Cowan y Vickers. Identificamos el segmento, ¿sí? Y ahora voy a hacer con un poquito más de cuidado o de detalle la pregunta que ya surgió acá en la clase, de abrir el segmento a la competencia. Y básicamente va a ser a través de 2 preguntas. Pregunta número 1, si me doy cuenta de que a través de la información relevante, las características, etc., que la competencia es deseable, sí o no, pero también tengo que tener presente si la competencia es posible, con un sí o no. Porque de ahí voy a sacar de una forma sencilla, ¿no? Estoy categorizando en 4 casos posibles situaciones que pueden ocurrir cuando hago la pregunta genérica. Entonces la pregunta genérica es si la competencia es deseable, es posible. Lo que sabemos es que si la respuesta es negativa a ambas preguntas, ese es el caso de monopolio natural no desafiable. Simplemente lo cubro para cerrar el recuadro, pero es el caso que se viene viendo desde... Hay otro monopolio natural que es el desafiable, pero ese lo vamos a hablar en breve. Me voy arriba a la izquierda, digo, analizo el sector, digo, acá es deseable la competencia, o sea, no se satisfacen las propiedades de monopolio natural, y me doy cuenta que si dejo funcionar el mercado va a ocurrir competencia. Ese es un caso usual de competencia. Después quedan 2 cuadros, arriba a la derecha y abajo a la izquierda, donde el de arriba a la derecha dice, analizando el caso, no es deseable que haya competencia, pero si abro las puertas a competidores, esta va a ocurrir, y entonces, pero va a ocurrir algo que no es deseable. Entonces ese es el caso del monopolio natural desafiable y una actividad que se suele llamar descremado, que entran competidores a sacar la crema del mercado y dejan a la empresa establecida en condiciones de dificultades de atender el servicio. Y el caso de abajo a la izquierda, que la competencia es deseable,
Las condiciones estructurales están dadas para que haya competencia, pero si abro el segmento de la competencia, esta no ocurre. Y esas son palabras que yo ya usé y que en otras ocasiones, y que recaen bajo el título de barreras a la entrada. Entonces, en una primera categorización, lo que les quiero mostrar es que, bueno, esa pregunta genera casos estándares, como son el de arriba a la izquierda, pero dos familias de casos a los que hay que prestar atención, que son los de la diagonal cruzada. El de abajo a la derecha ya sabemos que nos lleva a monopolio natural. Y la otra cosa que, bueno, y como un anticipo, una alerta que va a ir en el camino como hilo conductor de toda esta clase, uno va a pensar en abrir un segmento a la competencia y tiene que tener siempre en mente cuál es el contrafáctico. El contrafáctico es que eventualmente tendría que regular ese segmento, ¿sí? Hasta el momento ya estuvimos viendo, a través de la carrera, han visto que los procesos competitivos no necesariamente son de competencia perfecta, y entonces abrir un segmento a la competencia tiene sus imperfecciones, y nuestro contrafáctico no va a ser la competencia perfecta o el mundo ideal. Nuestro contrafáctico va a ser que en este caso la alternativa de la regulación también tiene sus deficiencias, sus costos, y que la decisión al final del día termina siendo entre dos mecanismos imperfectos, y que esos dos mecanismos imperfectos, repito, tienen sus distorsiones, tienen sus costos, y nuestra tarea es tratar de seleccionar entre estos mecanismos imperfectos de forma tal de minimizar esos costos. Los costos de mercado o los costos regulatorios, pero minimizados al fin. ¿Queda claro este mensaje? Porque este es un mensaje que va a ir como hilo conductor en prácticamente toda la discusión. En la discusión conceptual vamos a arrancar con un primer gran tema que lo voy a denominar competencia y eficiencia. Un segundo gran tema lo voy a llamar más adelante barreras a la entrada, y un tercer gran tema va a ser interacciones entre regulación y competencia. Son los tres grandes temas que voy a ver en este capítulo 4 de Armstrong, Cowan y Vickers. La fuente es ese capítulo, con algunas cosas que agrego, pero la base es ese capítulo, y la temática va bastante ordenada con la del capítulo. Y dentro de este primer tema de competencia y eficiencia, voy a discutir esta apertura de un segmento a la competencia que puede generar dos posibles resultados: entrada insuficiente o entrada excesiva, y esas son dos cosas que me gustaría revisar. Y luego vamos a discutir cómo un proceso de competencia, un proceso de selección de empresas puede hacer alguna tarea en materia de resolver alguna de las distorsiones que vamos a contar en el camino. Entonces arrancamos, el tema que voy a arrancar es competencia y eficiencia, y voy a ir por el lado de la preocupación de que al abrir segmento de la competencia no se produzca una entrada como la habíamos pensado. Vamos a darle forma para poder, o estructura, para tratar de seguir una guía. Tomemos un servicio que está siendo provisto con información asimétrica, una estructura de costos sencilla, ya la hemos manejado varias veces, que tiene un costo fijo, un costo variable. Voy a suponer que el costo fijo se supone hundido, después voy a charlar qué significa eso. Si este segmento estuviese
regulado. Entonces sería un problema de regulación con información asimétrica que tendría una solución. La vamos a llamar solución Baron y Meyerson, les gusta por la información que les puse en la pantalla, y que eso va a tener costos por ser una regulación imperfecta, y le vamos a llamar los costos de la regulación. La métrica de los costos de la regulación la voy a llamar CR para comparar dentro de un ratito, pero es básicamente la pérdida de bienestar entre first best y second best en un modelo de estilo Baron y Meyerson que podríamos usar acá. Supongamos que abrimos el segmento de la competencia. Recuerden, los costos son hundidos, así que acá se entra con un costo marginal, se compite con un costo marginal θ, ¿sí? Y nos preguntamos, ¿habrá competencia, habrá mayor bienestar que en el caso de monopolio regulado? Bueno, los supuestos van a ser importantes acá, y voy a discutir el caso en el que, en caso de una apertura del segmento de competencia, la competencia es intensa. Intensa en la terminología que suelo usar en organización industrial, de competencia estilo a la Bertrand, ¿sí? De que si entra una empresa, con dos empresas es suficiente para llevar precios a costo marginal o lo más bajo posible. A diferencia de un modelo de estilo Cournot, que si entra una segunda empresa, la reducción en el precio no es tan brusca al ingresar esa segunda empresa, sino que más bien esa reducción en el precio está asociada a al número de empresas las que entran. Ese va a ser el otro modelo, el problema que sigue. Entonces supongamos que hay competencia en la Bertrand. Si hay entrada, si entra una segunda empresa, el precio va a ir al costo marginal, cualquiera sea su nivel, y los beneficios van a ser normales. Y eso está claro, o sea, me parece que no hay mucha discusión, a menos que me interrumpan. Entonces, piensen lo que está pasando. Yo tengo que lidiar con información asimétrica con una empresa, y entonces tengo que implementar una solución de regulación imperfecta, pero si de alguna manera yo admito una segunda empresa, esa segunda empresa a través del proceso de competencia se encarga de que los precios vayan al costo marginal. No tengo que hacer la tarea yo de la regulación. Eso es una ventaja importante de la competencia, ¿sí? La vamos a llamar una ventaja informativa. Claro, estoy suponiendo que la empresa entrante está en igualdad de condiciones con la empresa establecida para competir. En realidad lo único que necesito es decir que las empresas tienen mejor información que el regulador, y es un supuesto relativamente admisible. Si la empresa entrante tuviese menos información que la empresa establecida, pero mejor información que el regulador, bueno, la competencia se podría dar en mejores condiciones que el tratamiento entre el regulador, que tiene menos información, con la empresa regulada, ¿no? Entonces, lo que voy a postular en esta propuesta que estoy contando es, si la competencia hace bien la tarea, y supongamos que sí, entonces me puedo ahorrar toda la tarea de la regulación imperfecta, permitiendo entrar un entrante, ¿sí? No es gratis esto, ¿eh? No es gratis, porque nadie me interrumpió, pero esta estructura de costos tiene un costo fijo. Y la forma de lograr el resultado competitivo es que haya dos empresas, y por lo tanto se van a duplicar los costos fijos. No se van a estar minimizando los costos globales, pero es el precio a pagar. El precio a pagar es incurrir en un costo fijo más para que... Todavía no le encontré la vuelta cómo, pero lo estoy motivando así. Incurrir en un costo fijo más para lograr un resultado competitivo,
y que incurriendo en ese costo fijo y logrando ese resultado competitivo, ese resultado tenga ciertas propiedades mejores que la de regular. Walter, una pregunta, pero no es que en competencia en la Bertrand se barre la otra empresa, solo queda una. Bueno, eso es, yo ahí reacciono a ustedes, yo les digo lo que quiero decir y después ustedes preguntan. Claro, si una empresa tiene costos más bajos que el otro, entonces vos me terminás diciendo la más eficiente saca la ineficiente, y por eso dije el precio más bajo posible, y vas a poner un precio que es el menor entre tu precio de monopolio y el costo de la que estás tratando de barrer, ¿correcto? Si vos sos la más eficiente. Sí, sí, correcto. Bien. Ahora, si en competencia se puede entrar y salir sin demasiado costo, más allá del costo fijo, ¿no? Modificar costos marginales y demás. Ciertamente, voy a decir así, ¿sobrevive la más eficiente o eventualmente sobreviven las dos al costo más bajo posible? Repartiéndose el mercado en mitades, etcétera. De vuelta, ¿sobrevive la empresa más eficiente? O si la otra empresa se pone a la par en términos de estructura de costos, compiten las dos repartiéndose el mercado en mitades. ¿Correcto? Está bien, y ahí sí habría una duplicación de costos fijos. Correcto. Si sobrevive la más eficiente y la más eficiente resulta ser la entrante, el costo fijo de la establecida está hundido, pero la entrante también lo incurrió. ¿Correcto? Sí, O sea, solo no se duplicarían costos fijos si al abrir a la competencia la entrante no entra. O sea, creo que es bastante general el problema de duplicación de costos fijos. Porque justamente no se van a duplicar cuando la que no entra es la entrante y entonces ahí la competencia no está haciendo la tarea. ¿Se entiende? está bien, gracias. Y está bueno el punto, porque vos fíjate que en el fondo lo que yo quiero... La pregunta que sigue es, bueno, imagínate que Perdón, Walter, a mí me quedó una duda. alguien está hablando. ¿Se escucha? No, ¿Se escucha? Valentina, a ver, ¿te podés acercar al micrófono? Sí, sí, Ahí, estoy al ahí lado. salió Valentina. Sí, estoy al lado de la compu. Mi duda es si para que se cumpla lo anterior, que estén las dos firmas dentro del mercado. ¿No debería ser que los costos son simétricos entre ellas? Bueno, y eso es lo que voy a suponer acá, y voy a decir, bueno, supongamos que quedan dos empresas, y que sí, la razón por la cual quedan dos empresas es porque se igualaron las estructuras de costos, ¿sí? Voy a hacer ese punto acá y voy a hacer una pregunta, porque hay una pregunta un poco más seria, pero sí, respuesta a tu punto es, sí, quedan dos cuando las estructuras de costos son iguales. Ujú. La cuestión es que yo me voy a parar en la empresa entrante, en el caso en el cual la empresa entrante eh, compite en igualdad de costos con la empresa establecida, o si querés, si saca del mercado a la empresa establecida, pero el diferencial de beneficios no alcanza a cubrir el costo fijo, ¿sí? Entonces, sea uno o sea el otro, la motivación es cualitativamente similar. Si el precio va al costo marginal o a lo más bajo posible, en el caso de competencia asimétrica, queda claro que la entrante no cubre el costo fijo. Y el precio va al costo marginal porque supuse que el costo fijo estaba hundido. Si no, el problema es más complejo, Bertrand con estructuras de costos con costos fijos es más complejo de analizar, pero lo estoy simplificando para hacer el punto acá. El precio al costo marginal no permite cubrir el costo fijo. Y en el caso en el cual vos inducís la entrada, la entrante es más eficiente que la establecida no puede replicar, pero el diferencial de beneficios que obtiene la entrante no alcanza a cubrir el costo fijo, la historia es la misma. Y si lo alcanza, estamos bien.
Pero en ese caso, si yo abro el segmento a la competencia, ¿la empresa entrante va a entrar? Y la Dado este respuesta, diseño, no. y dado este diseño no, entonces si dado este diseño no, si yo abro la competencia a la ligera y no atiendo qué espero que va a pasar en el mercado, lo que va a ocurrir es que en el fondo esta empresa que antes estaba siendo regulada ahora está actuando sola y desregulada. Entonces, de alguna manera requiere de una atención adicional y en este caso de pensar de qué forma, si todo esto vale más en términos de excedentes que la regulación con información asimétrica que está resumido en este costo de la regulación, entonces la, la, la pregunta es si existe alguna forma de asistir la entrada. Que es algo que vamos a charlar un poquito más adelante. Por ejemplo, un subsidio al entrante que cubra los costos de entrada en este problema asimétrico, o el remanente de costos en el caso asimétrico cuando eso es necesario. Pero entonces acá podemos hacer una cosa muy simple, ¿no? Matemática pura, K contra CR, ¿sí? K es menor que CR, conviene incurrir en la asistencia a la entrada, porque eso genera bienestar mayor que en un contexto de regulación con información asimétrica. K mayor que CR, no conviene asistir la entrada. ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? Trampas. Porque puse trampas en el camino. Siempre hago lo mismo. Esta estructura de costos tiene una propiedad, ¿no? ¿Sí? Tiene una propiedad. ¿La propiedad cuál es? Monopolio natural. Es una típica costo fijo más costo marginal por cantidad. ¿Por Sí, qué sí. estamos discutiendo todo esto? Si este es un caso de estructura de costos que satisface la propiedad de monopolio natural, y el profesor me estuvo dando un montón de explicaciones acá de segmentos que no satisfacían la condición de monopolio natural. Ah, miren, interesante el twist que le estoy dando a esto, ¿no? Volvamos a la conclusión que saqué. Dije, si K es menor que CR, entonces convendría abrir el segmento de la competencia. Si K es mayor que CR, no. Son 3 letras, ya lo sé, pero el mensaje detrás de esas letras. Claro, si el K es bajo, o sea, puede que haya algún costo fijo en los segmentos en ciertos segmentos, pero en la clase número 1 la definición era tecnológica. Ahora estamos en una clase en la cual ya pasamos porque la regulación no es sin costos. Si yo pudiese implementar una regulación de primer mejor, nunca me habría preguntado de abrir este segmento a la competencia. Me estoy haciendo esta pregunta porque la regulación tiene un costo asociado, no es gratuita. Y entonces esa apertura a la competencia tiene otro costo asociado, que lo bautizamos K, pero en el fondo es eso, es el costo de abrir el segmento a la competencia. Y resulta que si los costos de abrir el segmento a la competencia son bajos, y ese es el mensaje, ese camino parece ser el más apropiado. Y si K es la letra que resume eso, entonces miren, claro, tiene sentido. Un K muy grande, estos que son economías de escala fuertes y de ninguna manera habrías discutido pasar este segmento a la competencia.
pero puede que haya economías de escala medias muy leves que te puedan sugerir generar la discusión. ¿Ok? Y por supuesto, si no existen, con más razón todavía. Conclusiones hasta acá. La competencia presenta ventajas informativas respecto a la regulación, ¿sí? Porque hace la tarea de alinear precios con costos, lo hace a través de un proceso de competencia y no a través de un ejercicio de un regulador con información asimétrica. Por supuesto, dejo marcado bien fuerte acá que depende el resultado de alinear precios con costos, depende de la intensidad de la competencia. Si este es un mercado en el que la competencia va a ser intensa, funciona más fácil, pero si este es un mercado en el que la competencia no es intensa, ya vamos a ver, ¿no? Porque para lograr alinear precios con costos sabemos que lo que se necesita es que haya más empresas y que haya más empresas implica no duplicar, sino replicar costos fijos o costos de la competencia. ¿Ok? Por supuesto, así como depende de las ventajas de la competencia, también depende de qué tan costosa es esta regulación que estamos contando. Lo motivamos con un benchmark de Baron y Meyerson, pero puede ser más o menos, ¿sí? El costo de la regulación, cuando avancen un poquito más y vean que problemas de captura u otras cuestiones pueden generar mayores costos en la regulación, y tal vez el CR es mayor, y entonces con más razón todavía este segmento tenga sentido abrirlo a la competencia, o menor, y si es menor tal vez tenga menos efecto. Como reflexión, la competencia es deseable siempre que los costos de la competencia sean menores que los costos de la regulación, y vamos dejando una lección acá, un punto suspensivos, que es: puede que el segmento tenga condiciones para abrir a la competencia, pero la apertura no garantiza eso, y tal vez haya que llevar la regulación de la mano / intervención, ¿no? Porque tal vez es un subsidio lo que no necesariamente. Pero ya vamos a hablar un poquito más en detalle. ¿Preguntas hasta acá? En este contexto, entonces, surgió una literatura que se llama Mercados Desafiables, que hizo un eco en estos segmentos que pueden ser expuestos a la competencia, proponiendo que en realidad si los mercados tienen ciertas características de desafiables, cosa que voy a definir ahora en breve, tal vez se puede lograr el resultado competitivo sin incurrir en ese costo de la competencia. Y entonces, si los mercados tienen estas características, con más razón o con más fuerza, la propuesta de abrirlos a competencia, ¿ok? Esa es la idea de mercados desafiables. Las características de un mercado desafiable las voy a hacer para un producto, pero se pueden extender para multiproducto. Son que puede haber costos para entrar, pero no son hundidos, ¿sí? Vos entrás a un mercado, podés incurrir en ciertos costos, pero si tenés que salir, recuperás el 100% de esos costos. Y segundo, que estos mercados tienen cierta agilidad como para hacer acciones del estilo, se llaman hit and run, que si hay beneficios positivos yo puedo entrar, capturar beneficios, y cuando deja de haber beneficios salgo. Con esos supuestos, en el mismo caso visto anteriormente, la competencia casi diría es más intensa todavía que lo intensa que había propuesto Bertrand. Y lo que sugieren los autores de mercados desafiables es que
En ese caso, el equilibrio sería una sola empresa con un precio igual a costo medio. Y una sola empresa con precio igual a costo medio satisface las siguientes propiedades. No se duplican costos, por lo tanto, las cantidades que se atiendan van a ser al mínimo costo posible, eficiencia productiva. Y el precio va a ser el más bajo posible en el contexto en el que estoy describiendo, ¿no? Precios lineales, y es el precio más bajo posible que la empresa produce y se financia. De hecho, beneficios normales. Y que no hay necesidad de regulación. ¿Por qué funciona esto? Y funciona por lo siguiente. Supongamos que vos sos la empresa establecida y pone un precio mayor que el costo medio. Yo veo que hay posibilidad de hacer negocios, me meto, te saco el mercado, te descremo. Esto es competencia por precios intensa, así que voy a poner un precio más bajo que ponés vos. Y eso funciona rápido, ¿sí? Y te puedo sacar los beneficios del mercado. ¿Vos cómo vas a reaccionar? ¿Te vas a quedar cruzado de brazos? No, vas a bajar el precio en respuesta a mi intento de sacarte del mercado. Y esa competencia se va a llevar adelante hasta que no sea rentable para mí participar en este mercado y me voy. Entonces, piénsenlo así. Yo estoy diciendo que la estrategia Hit and Run me permite entrar a capturar esos beneficios cuando existen. O sea, de alguna manera soy rápido para hacer esto. Mientras que vos, empresa establecida, estás reaccionando, ¿no? Entonces, si ese es el caso, el equilibrio es qué precio hace que yo no entre. Y ese es precio igual a costo medio. Uno se podría pensar, pero no conviene que la empresa establecida ponga precio de monopolio hasta que la entrante entre. Bueno, claro, si la empresa establecida tiene alguna ventaja respecto de la entrante, va a obtener beneficio de monopolio hasta que la entrante entre, van a hacer alguna competencia, la entrante que hizo este hit and run sale, y la empresa establecida vuelve a poner precio de monopolio. Bueno, no, justamente la estrategia de hit and run dice que esto es muy rápido. Si hubiese esa ventaja, ahora lo voy a tratar. Pero la estrategia de hit and run dice que sucede muy rápidamente el intento de capturar excedentes, el intento de capturar excedentes del, del que hayan en el mercado por parte de la entrante respecto a la establecida. ¿Ok? Este es un resultado poderoso, mercados desafiables. Yo, dependiendo de cómo se dan las circunstancias, en otras universidades, este tema lo daba en organización industrial, porque en el fondo es un modelo de competencia. Acá en La Plata, como interactúo entre organización industrial y regulación, sé que lo doy aquí, este es un modelo de mercados, ¿sí? Que va de la mano con Cournot, Bertrand y otros, pero bueno, lo hago con la aplicación a regulación para no darlo dos veces. Resulta que la propuesta es muy atractiva, pero tiene sus debilidades, y en las debilidades se dio una batalla en el área de la regulación que dejó muy acotada su contribución. O sea, queda claro para qué sirve, pero hay que tener mucho más claro las consecuencias de no entender esto primero. Entonces, uno puede cuestionar
¿cómo es posible que una empresa establecida tarde más en reaccionar que una empresa entrante en entrar, cuando en este modelo la competencia es por precios, y entonces la empresa establecida lo único que tiene que hacer es cambiar un precio, mientras que la empresa entrante tiene que tomar decisiones de entrada, establecerse y competir, ¿sí? Entonces eso es una crítica, ¿no? Si estos segmentos de los que estamos hablando, generación, comercialización de electricidad, gas, comercialización de comunicaciones, etcétera, satisfacen esta propiedad de que la entrante es más rápida en entrar que la empresa establecida en cambiar precios. Y una segunda crítica que tiene esta contribución tiene que ver con suponer que no hay costos hundidos para entrar a generar electricidad o para entrar a comercializar electricidad, gas o servicios digitales, ¿sí? O sea, uno está pensando que vos entrás y cuando salís no incurrís en ningún costo. Y en los hechos, supongamos que tenés que abrir una oficina, contratar servicios para luego entrar a proveer el servicio de comercialización, si querés. Al salir mínimo tenés que pagar multas no sé, de contrato de alquiler, de bajas de servicios, tal vez eso no tienen grandes multas, pero así sea un pequeño monto, en contrato de alquiler mínimo te piden 2 meses de alquiler y si tenés un activo propio tiene un costo de oportunidad, así que el supuesto de costos no hundidos es bastante fuerte y la crítica se para en ese pequeño o esa pequeña porción de costos que tienen características de hundido. Y la crítica toma estos dos elementos y dicen lo siguiente, vamos a estructurar bien la propuesta de mercados desafiables a ver a dónde nos lleva, en un caso donde fallen un poquito estos supuestos. Y entonces, el ejemplo que discuten es, imaginen un producto con una demanda unitaria para simplificar, uno, que la empresa al entrar hunde un valor K, chiquito, ¿sí? 10 pesos, no importa, un número chiquito, al entrar, si hay un costo fijo que es una proporción capa hundida y una proporción K menos capa no hundida, bueno, háganlo otro cero, porque en el fondo si se recupera no es parte de la discusión. Nos quedamos con ese pequeño costo capa para... Y vamos a darle a la empresa entrante la ventaja de esa acción versus la reacción. Vamos a decir que la empresa establecida no anticipa la entrada del entrante y tarda un periodo de tiempo tau para responder con una reducción de precio, ¿sí? Vamos a suponer eso. Entonces, crítica 1 se la damos a favor de la empresa entrante, crítica 2 sí la tomamos y hay un pequeño capa de costos hundidos, luego vamos a juntarla con la crítica 1. ¿Cuál es el equilibrio? Bueno, el equilibrio es relativamente sencillo. Supongamos que la establecida fija un precio PI, la empresa entrante, y que eso da beneficios. La empresa entrante va a fijar un precio PI menos epsilon, podemos usar PI para hacer la cuenta, ¿sí? Y eso le va a dar beneficios hasta que entren en la fase de reacción de la empresa establecida, después del periodo tau, y genere beneficios cero. Entonces, básicamente va a tener beneficios la empresa entrante, de PI menos epsilon, o sea, PI, por 1, porque le saca el mercado a la empresa establecida, por una ventana temporal tau, y posteriormente a eso entramos en la fase de competencia, que es cuando la empresa entrante se da cuenta que tiene que salir y pierde el costo K en el camino, capa. Queda claro que si PI es menor o igual que este ratio capa sobre tau, la empresa entrante no entra. ¿Sí?
Sí, Claro, si kappa tiende a 0, PI tiende que tener a 0, ¿no? O sea, no hay costos marginales acá, o sea, son 0. Por lo tanto, está bien. El mercado desafiable está haciendo bien la tarea. Si kappa tiende a 0, PI tiene que tender a 0. El punto es si kappa tiende a 0, y esa es la crítica, y si puede ser un valor muy bajo pero positivo, sigue estando la ventaja de acción y reacción a favor de la empresa establecida, pero fíjense que cuanto menor es esa ventana temporal en la cual la empresa entrante puede obtener beneficios, cuanto menor es tau, mayor es el PI que puede establecer la empresa establecida. Y hasta puede ser el precio de monopolio. Ujú. ¿Podés repetir eso? Claro, supongamos que kappa es algún valor positivo. ¿Bien? Si tau, que es la ventaja de la empresa entrante, cuanto menor es tau, mayor puede ser PI. ¿Eso se ve? Claro, sería que, Aún. o sea, cuanto menor estado, menos beneficio puede sacar la entrante. Exacto. Y más espacio puede la establecida tener para poner un precio más alto, porque por más que el precio sea alto, el espacio temporal no da para recuperar costos al entrante. ¿Sí? Entonces, podría ocurrir que este era un mercado desafiable, o que vos creías que era desafiable, pero si existe cierto costo hundido que la empresa entrante va a perder en el camino, y la velocidad de reacción es relativamente rápida, tal vez abrís a la competencia y te encontrás con un monopolio, porque la entrante no va a entrar, eh, que no es desafiado. Ujú. Claro, en el límite sería citado de 0. Claro. De hecho, si la empresa entrante, si la empresa establecida es más rápida en mover precios que la empresa entrante en entrar en decisiones de evaluar el mercado, invertir y entrar, ese sería el caso de tau 0. ¿Sí? Y en esos casos la liberación no va a generar competencia. Entonces, lección de acá. Lección de acá es que está claro en lo que da mercados desafiables, que la competencia potencial hace la tarea de la competencia efectiva, y eso es valorado en términos de bienestar. Pero si no se cumplen a rajatabla los supuestos de mercados desafiables, una apertura de un segmento a la competencia puede generar una solución de monopolio no desafiable, lo opuesto. ¿Ok? Y esto es una aplicación, si quieren, de precios limitantes que vimos en algún momento en el curso, ¿no? Que en el fondo hay condiciones para que haya competencia, sin embargo esta no se da porque la empresa pone precios que hace que la entrante no entre. Ujú. En la arena regulatoria, la contribución de mercados desafiables dijo, bueno, ok, está claro, se entiende eso y tomamos el punto, pero no olvidar que, o por lo menos tiene una utilidad, la propuesta de mercados desafiables como guía para la regulación, ujú, en los casos en los que no conviene sustituir la regulación. Y entonces hacen una propuesta con algunos números que ustedes ya conocen porque los deben haber visto al inicio del curso. Imaginen un monopolio natural con dos productos, demanda unitaria para simplificar, el costo de proveer un producto es 3, el costo de proveer los dos es 4, o sea que hay economías de alcance. El costo de producción separada es 3, el costo incremental de pasar de 1 a 2 es 1. Eso es información relevante. Entonces, mercados desafiables como guía para la regulación, ¿qué te sugiere? Que los precios cubran costos y que los precios estén por arriba de los costos incrementables. Esos son los que se llaman precios libres de subsidio. Uh-huh. Y que surgen como propiedades deseables de mercados desafiables. Uh-huh.
Sin embargo, acá vino como un segundo round de críticas que debilitó a la propuesta de mercados desafiables, pero es interesante ver qué era lo que proponía y dónde están esas debilidades. Vos me estás proponiendo, en este caso, que los precios sumen 4 y los precios estén entre 1 y 3. Si el rango, si fuesen 4.000 y 1.000, me estás diciendo que los precios suman 4.000 y que estén entre 1.000 y 3.000. Básicamente es un rango muy grande y relativamente vago de precios, ¿no? De hecho, no me estás dando una definición de precio, me estás dando algunas guías de restricciones que tienen que cumplir los precios. De hecho, acá estamos suponiendo demanda unitaria, pero si la demanda fuese alguna cantidad que depende de precios, hay reglas mucho más precisas que me dicen cuáles son los precios. Por ejemplo, reglas de Ramsey, la regla de Ramsey. Apartamentos respecto de costo incremental para cubrir los costos totales, y que eso es aplicable con estos números de aquí, en función de inversa de elasticidad precio de la demanda. Y eso es mucho más rico que precios entre 1 y 3 y que sumen 4. Y el segundo problema creo que es el que cerró la discusión. Dice, pero, ok, supongamos que te tomo el punto del ejemplo que vos me das, más general, ¿no? ¿Cómo aplica en situaciones de monopolio natural no sostenible, que son también guía para la regulación? Y el contraejemplo que se le presenta es este. Imaginemos ahora que hay 3 productos, no 2, y que el costo del tercer producto es 2,5. Se satisface, en este caso, la propiedad de monopolio natural. La forma más barata de atender 3 es con una empresa que con 2 o con 3, ¿sí? 3 más 3 más 3 da 9, 3 más 4 da 7, siempre los costos mayor que 6,5. El costo de proveer 2 unidades es 4, el costo de proveerlo por separado es 3 más 3, 6, así que por donde lo mires esto satisface la propiedad de monopolio natural. Y la guía de mercados desafiables, si la entendimos bien, dice los precios tienen que sumar 6,5 y al menos tienen que ser 1, que es el mínimo costo incremental que hay acá. Pero algo más, dicen que los 2 precios más altos tienen que sumar 4,33. A ver si se dan cuenta por qué. Si los 3 precios fuesen iguales, sumarían 6,5, 2 de ellos sumarían 4,33, ¿sí? Si hay un precio más alto y otro más bajo, tomo los 2 precios más altos y tienen que ser estrictamente mayor, sumar estrictamente más que 4,33. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Sí, sí. Pero la guía para la regulación, siguiendo mercados desafiables, entonces te va a decir que acá hay espacio para que entre una empresa a producir 2 unidades y obteniendo un margen entre 4,33 y 4, que es lo que cuesta producir 2 unidades. ¿Sí? Y genera un riesgo de no sostenibilidad porque por seguir una regla de mercados desafiables, al final permitiste que una empresa haga descremado en la parte rentable de estos servicios atendidos con un único oferente. Y eso es un tema serio. Son 3 números y la cuestión es relativamente básica, pero es un tema serio porque la condición de uniformidad de precios en ciertos servicios, típicamente 2 servicios que han estado expuestos a estos problemas son el de telefonía local y el de correos. La uniformidad de precios, que mandar una carta dentro de La Plata cueste lo mismo que mandar una carta de La Plata a La Quiaca, y que la tarifa plana de una carta simple sea la misma en todo el país. Si yo permito que haya competencia, puede ocurrir que una empresa encuentre rentable atender la ciudad de Buenos Aires o La Plata y mover todo el correo interno,
que seguramente es más barato que mandar una carta a la Quiaca, y eso le saca parte de la rentabilidad del mercado que se necesita para que en el agregado cubra todos los costos. Entonces, y lo mismo pasa en llamadas locales, ¿sí? Si las áreas geográficas de atención de telefonía pueden ser menores que el código que ustedes conocen, 0221, si permitiera que empresas entren a proveer el servicio de telefonía en La Plata y se quedan con el gran rectángulo, vamos a decir, 44, 1, 60, 19, y atienden llamadas dentro de ese área, seguramente, la empresa que tiene que proveer el servicio en todo el Gran La Plata, en todo el código de área 0221, no va a recuperar costos porque le están sacando parte de la actividad intensa que genera ingresos en el área confinada que les acabo de mencionar. Entonces, estas actividades son propensas a que una regla de tarificación uniforme y con autorización de entrada de competidores genere esto que llamamos descremado, que es que un competidor se meta en la parte más rentable del mercado y deje a la empresa establecida proveyendo un servicio sin poder recuperar costos. Y el punto acá es, más allá del fenómeno general de descremado, que puede darse por diversas razones, ya vamos a ver un poco más, es que el intentar replicar una regulación de mercados desafiables genera un resultado de descremado que es indeseable en términos de bienestar. ¿Okay? Ahí se termina la discusión de mercados desafiables. Voy a hacer una pausa, me voy a venir para atrás, voy a decir dónde estamos parados en la discusión. Dijimos que íbamos a discutir dentro de competencia y eficiencia 3 temas. El primer tema es apertura y entrada insuficiente. Y eso es lo que concluimos, ¿no? Que si la competencia es intensa, estilo Bertrand, no se va a producir la entrada y por ende los beneficios de la competencia identificados en la ventaja informativa que tiene respecto a la regulación, y tal vez se requiera de algún tipo de asistencia a la entrada, que existió en su momento una propuesta que permitía entender ampliamente esta propuesta de abrir el segmento a la competencia como una forma como un resultado de disciplinar el mercado más que de competencia efectiva, pero que fue duramente criticada por que ante la mínima falla de alguno de sus supuestos termina generando algún tipo o de barreras a la entrada o de entrada excesiva, que fue el caso del descremado. Entonces, venimos armando una historia de motivación de entrada insuficiente, que tal vez necesite la asistencia a la entrada, vuelvo a repetir, y que la mala aplicación de una propuesta puede llevar a que esa entrada insuficiente sea por una cuestión distinta de barreras a la entrada, o hasta puede darse el resultado contrario. Por la hora, 9:05, yo tendría que arrancar el tema de apertura y entrada excesiva, pero no alcanzo a darlo ni en 5 minutos ni en 25 minutos, así que tal vez es un buen momento para hacer un corte. Y bueno, hoy tuvimos una hora de motivación, creo que valió la pena esa hora de motivación. Uno termina en clase pagando el precio de la motivación. Como viene la situación, la clase que viene entonces voy a discutir entrada excesiva y procesos de competencia, y voy a ver si, dependiendo, mínimo eso, ¿sí? Apertura, entrada excesiva y procesos de competencia, no tiene tanta motivación porque la parte de la motivación era entender estas cuestiones que estábamos discutiendo acá, que dónde nos estábamos metiendo a analizar el problema,
Después de eso va a venir ya como guía para la discusión, como gran tema, barreras a la entrada, y en ese tema de barreras a la entrada vamos a discutir conceptualmente, ya termino, un par de minutos. Sí. Conceptualmente repasamos el tema de barreras a la entrada. Vamos a ver que esto es más conceptual, no tanta matemática, y para ir anticipando, el tercer tema que quiero comentar es de interacción entre regulación y competencia, y alguna aplicación. Eso es más o menos. Vamos a ver si llegamos la clase que viene o hacemos la clase que viene y un poquito de la otra clase. Así que paro acá, no sé si tienen alguna pregunta, observación. Silencio es. No, re bien. Bueno, déjenme hacer una cosa. Vamos a cortar la